Bienvenidos al curso de Auxilio Judicial 2019. En esta presentación lo que vamos a ver es la Ley Orgánica 1/2004. Esto corresponde al tema 2 del programa. Vamos a hacer en la Ley Orgánica 1/2004, de lo que ha tratado es de la violencia de género. Vamos a hacer primero una distinción, que es la violencia de género. Todo esto procede del artículo 14 de la Constitución, que tiene su inicio en que todas las personas, todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que en ningún caso pueda prevalecer pues ningún tipo de discriminación por razones, entre otras, por razón del sexo. Entonces, tanto la Ley 3/2007 como la Ley 1/2004 fueron objeto de creación por parte del legislador para eliminar aquellas situaciones tanto de discriminación como situaciones de violencia que ejercían los hombres o que vienen ejerciendo los hombres sobre las mujeres, fruto de esa situación de desigualdad que nos precede de épocas anteriores. De tal forma que se trata de una discriminación de carácter positivo, fruto del 9.2 de la Constitución, cuando dice que los poderes públicos deberán de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sea real y efectiva y remover aquellos obstáculos que así lo impidan. Así tendríamos, por tanto, que es justificado, es razonable y tiene que ser proporcional para que, aunque se discrimine al hombre, sea constitucional. ¿Por qué? Como vuelvo a repetir, es constitucional porque es fruto de un mandato constitucional, fruto del mandato de la ley, en el que dice que los poderes públicos podrán eliminar todos aquellos obstáculos para que haya una situación de igualdad. La Ley Orgánica 1/2004 fue creada por unanimidad realmente en el Pleno del Congreso de los Diputados y aquí no hubo discusiones o debates de carácter político. Estaba claro que debido al incremento de mujeres muertas y maltratadas en los últimos años a mano de sus maridos, era necesario crear un instrumento legal que nos protegiera, que protegiera a las mujeres. Así dice el objeto de la ley, que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder del hombre sobre la mujer, se ejerce sobre estas por parte de quien se haya sido su cónyuge o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por análogas relaciones de afectividad aún sin convivencia. Es decir, hay que hacer una distinción clara. La violencia de género es la violencia que ejerce un hombre sobre la mujer dentro de una relación, no en cualquier relación. No vale que haya violencia de género cuando estamos en una relación laboral, sino es necesario que haya habido o haya una relación conyugal o de noviazgo. En ese caso hay violencia de género. En cualquier otra relación donde el hombre maltrata o ha matado a una mujer, no estaríamos ante una situación de violencia de género. Y necesitamos además que haya esa manifestación de discriminación. En segundo lugar, la violencia doméstica es aquella que se da en el seno de la familia, de tal forma que una mujer pega a un hombre, estamos hablando de violencia doméstica. Una mujer pega a un hijo, pues violencia doméstica. El hijo pega a la madre o al padre, violencia doméstica, pero no violencia de género. Repito, violencia de género, hombre a mujer. Que haya o haya habido una relación conyugal análoga de afectividad, es decir, de noviazgo. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia y asistir a las mujeres, prestar la asistencia necesaria a las mujeres, a los hijos menores y a los menores sujetos a tutela, guarda, custodia, víctimas también de esta violencia. Hay que tener en cuenta que cuando una mujer es víctima de violencia de género también lo van a ser indirectamente los hijos. La violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual. No por tener una relación conyugal o de noviazgo estamos obligados a mantener relaciones sexuales, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Como principios rectores, por un lado, hay que fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, es decir, que la sociedad se sensibilice ante estas situaciones. Consagrar derechos a las mujeres víctimas de violencia de género, reconocer los derechos, porque sobre todo para aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género y que dependen, por ejemplo, económicamente de su marido, hay que darles ayudas económicas.
reforzar la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley y los servicios sociales de información, de atención de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficacia coordinación de los servicios tanto a nivel municipal como autonómico, es decir, una coordinación entre los distintos poderes, entre los distintos entes públicos, entre los distintos organismos, evitar de esta manera que una mujer víctima de violencia de género tenga que estar emigrando de un lugar a otro, sino que toda la información que reciba la reciba de un órgano especializado en esta materia. Garantizar los derechos en el ámbito laboral y funcionarial para que concilien esa situación y garantizar derechos económicos. Establecer un sistema integral de tutela institucional en que la Administración del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer la protección a las víctimas de violencia de género. Tenemos que fortalecer, esta ley dice que hay que fortalecer el marco penal y procesal, de hecho agravar las penas que se dan cuando una mujer es víctima de violencia de género, que se coordinen los recursos y los instrumentos de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y sancionar adecuadamente a los culpables. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones y fomentar la especialización de colectivos profesionales. Garantizar el principio de transversabilidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género. A modo de resumen, por tanto, será necesario fortalecer cuando se crea esta ley, se crea con miras a ese fortalecimiento de marco penal y procesal de las víctimas de violencia de género, castigar más estas situaciones. Hay mujeres víctimas de violencia de género que, debido a que su trabajo era un trabajo en su casa, en su domicilio, bueno, pues dependen económicamente del marido, tienen miedos a denunciarles, a denunciar esas situaciones de violencia de género. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues vamos a prestar esa ayuda económica para que, por un lado, denuncien y por otro lado, pues que accedan a ese mundo laboral, accedan al mundo laboral que a lo mejor pues está, no tienen a lo mejor los estudios mínimos exigidos o necesarios para acceder directamente a ese mundo laboral. Como digo, toda esta ley se crea con miras a reducir el número de mujeres maltratadas, a reducir el número de mujeres muertas a mano de sus maridos y asesinadas en manos de sus maridos y maltratadas en manos de los maridos. Hablo de maridos o de noviazgo, de relaciones de noviazgo, que también hay estas situaciones de violencia de género. Vamos a ver ahora unas medidas de sensibilización, prevención y detección. Hay un plan de sensibilización donde, desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de forma inmediata a la entrada en vigor de esta ley, lo que se hace es poner en marcha un plan nacional de sensibilización y prevención que tiene que introducir los escenarios de las nuevas escalas de valores basadas en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y la igualdad entre el hombre y mujer. Dirigido este plan tanto a hombres como a mujeres, y que contemple un amplio programa de formación y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones, que hay una sensibilización en este caso también de los profesionales que a lo mejor pues van a recibir la denuncia, que tienen que prestar la asistencia a esa víctima de violencia de género, para que no sean tratadas de forma inadecuada, sino adecuada a la situación en la que se encuentran. Controlado este plan por una comisión de expertos que están no solamente personas expertas, sino también víctimas de violencia de género. Los poderes públicos impulsan campañas de información y sensibilización para prevenir esa violencia de género y sensibilizar a las personas, y que también puedan acceder a esta situación las personas con discapacidad, es decir, que puedan conocer esta sensibilización, que esta sensibilización vaya dirigida no solamente, que vaya dirigida a toda la sociedad, sin exclusión de ningún tipo. Por ejemplo, dando en la publicidad que vemos en la televisión, pues no solamente que la puedan conocer personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de dificultad de audición, sino también pues a través del lenguaje de signos. En el ámbito educativo
se incluyen entre sus fines formar no solamente formar al profesorado para detectar una situación de violencia de género en el domicilio de un niño, de un menor, sino también inculcar desde los infantiles hasta las universidades la protección o la igualdad de los derechos fundamentales entre el hombre y la mujer, eliminar obstáculos que dificulten también la igualdad entre el hombre y mujer y la formación para la prevención de conflictos, de forma que todos aquellos conflictos se resuelvan de forma pacífica sin tener que llegar a situaciones mayores. La educación primaria contribuye a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y comprender y respetar la igualdad de sexos. Dentro de la ESO, contribuir a desarrollar al alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica. Y en el bachillerato y la formación profesional, desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permite actuar de forma responsable y autónoma para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y en las universidades habrá también formación, docencia e investigación en torno a la igualdad de género y a la no discriminación. Las administraciones deberán de prever la escolarización inmediata de los hijos que se ven afectados por un cambio de residencia en una situación de violencia de género. Una madre que ha sido víctima de violencia de género que tiene que cambiar de residencia, pues que los hijos sean escolarizados de forma inmediata. También la administración educativa velará por lo que los materiales educativos no tengan estereotipos sexistas o discriminatorios, para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. Las administraciones educativas adoptarán las medidas para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica de igualdad, para asegurar una serie de técnicas, es decir, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad entre hombre y mujer en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. La educación en la prevención de conflictos, en la resolución pacífica de esos conflictos, la detención precoz de la violencia en el ámbito familiar sobre la mujer y los hijos e hijas y el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de los derechos iguales y obligaciones por parte de hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como privado, y la responsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico. Los dos tienen las mismas cargas, el hombre y la mujer van a tener las mismas cargas y las mismas obligaciones y los mismos derechos dentro de las relaciones también familiares. En el ámbito de la publicidad hay que eliminar toda aquella publicidad que tiene un carácter vejatorio o degradante hacia la mujer. Recordemos, ya ha habido muchos anuncios en los que la mujer era tratada de forma a lo mejor degradante. Años, sobre todo épocas anteriores, había un anuncio en el que el hombre le daba en el culo a la mujer, la ponía boca abajo y le daba en el culo a la mujer. Bueno, pues ese tipo de publicidad actualmente ya no se puede dar. Hay que eliminar y que erradicar. El ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan las obligaciones tienen que adoptar las medidas para asegurar un tratamiento de la mujer conforme a esos principios y valores. La administración pública velará por el cumplimiento de la legislación en lo que respecta a la protección y salvaguardia de los derechos fundamentales y erradicar las conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad. De acuerdo con la ley, la Administración promoverá también acuerdos de autorregulación que, contando con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias, contribuyan al cumplimiento de la ley publicitaria. En el ámbito sanitario, promover e impulsar actuaciones de los profesionales sanitarios. Hay que formar al personal sanitario para que, pues, si una mujer dice que se ha caído por las escaleras, ver inmediatamente que no es porque se haya caído por las escaleras, sino a lo mejor ha habido una situación de maltrato en el domicilio, o si un niño está siendo maltratado, ocurre exactamente lo mismo, está viviendo una situación de violencia dentro del domicilio. Entonces hay que formar al profesional sanitario en esta materia. Y hay que desarrollar programas de sensibilización y formación del personal sanitario para, como decimos, mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género. Las administraciones educativas competentes asegurarán que los ámbitos curriculares de la licenciatura y diplomatura y los programas de especialización
incorporen contenidos sobre esta materia, como ocurre también en las oposiciones. Como vemos, para formar a los profesionales, para que haya una formación directamente y de sensibilización a esas situaciones de violencia de género, pues en las oposiciones se van a incluir o se están incluyendo un tema relativo a la violencia de género, como es este tema 2. En el Plan Nacional de la Salud se contempló un apartado de prevención e intervención integral de violencia de género. ¿Qué derechos tienen las mujeres víctimas de violencia de género? Bueno, pues primero, derecho a la información. La mujer tiene derecho a recibir todo tipo de información, a recibir todo tipo de asistencia integral cuando hay una situación de violencia de género. Y como decía al principio del tema, de la exposición del tema, que no tengan que estar migrando de un lugar a otro, de una administración a otra, para ejercitar sus derechos, sino que se les elimine ese dolor, ese sufrimiento que ya de por sí tienen y pues se les atiendan de forma adecuada por ese personal, por el personal funcionario y estatutario, pues ante esa situación sin tener que acudir de un lugar a otro. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género contribuyen a hacer real y efectivo los derechos constitucionales, a la integridad física y moral y a la libertad y seguridad, y la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. En lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita, las mujeres víctimas de violencia de género, tengan o no tengan la capacidad económica suficiente, van a tener derecho a recibir la asistencia jurídica gratuita. Así también, en caso de que ésta fallezcan, sus herederos. Vuelvo a repetir, con independencia de la situación económica que tengan. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derechos a servicios sociales de atención de emergencia, de apoyo y acogida, información a las víctimas, asistencia social y psicológica, pues hay un seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, un apoyo educativo en la unidad familiar, una formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos, apoyo a la formación e inserción laboral. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento, como hemos dicho, jurídico en el momento previo a la interposición de la demanda, pero también con posterioridad y, como hemos visto, con total gratuidad para ella y sus herederos. Hay también derechos laborales y de la seguridad social, y es que la trabajadora víctima de violencia de género tiene derecho, según el Estatuto de los Trabajadores, a reducir la jornada laboral y a la reordenación del tiempo de trabajo, a una movilidad geográfica si es posible y a algún cambio en el centro de trabajo, así como suspender la relación laboral con derecho a poder volver al puesto de trabajo y a extinguir el contrato de trabajo. La Ley General de la Seguridad Social establece que en torno a la suspensión y extinción del trabajo, del contrato de trabajo, da lugar a una situación legal de desempleo y el tiempo de suspensión se considera como periodo de cotización efectiva a efectos de prestaciones de la seguridad social y de desempleo. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido el trabajo o ejercitado un derecho a una movilidad geográfica o a un cambio en el centro de trabajo tienen derecho a una bonificación del 100% en las cuotas empresariales durante el tiempo de suspensión o durante 6 meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio del centro de trabajo. Cuando se produce esa reincorporación, esta realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato. Las ausencias o falta de puntualidad al trabajo que tengan o que vengan motivada por una situación de violencia de género se consideran como justificadas. A las trabajadoras por cuenta propia, víctimas de violencia de género, que cesan en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, pues se les suspenderá la obligación de cotizar durante un periodo de 6 meses. Es decir, mujeres víctimas de violencia de género que están trabajando por cuenta propia. Derecho de las funcionarias. Las funcionarias víctimas de violencia de género van a tener derecho a reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica del centro de trabajo y a la excedencia en los términos que determine la ley. Las ausencias total o parcial al trabajo serán motivadas por la situación de violencia de género, no tendrán ningún tipo de repercusión y por tanto se consideran justificadas. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica del centro de trabajo, de excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo. ¿Qué derechos económicos cuando las víctimas de violencia de género carecen de rentas superiores? Es decir, una mujer víctima de violencia de género que no tiene rentas superiores
en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluyendo la paga de las dos pagas extraordinarias, tienen derecho a un pago único o una ayuda económica. Siempre que podamos ver que debido a la edad, a la falta de preparación o a sus circunstancias sociales, pues tienen dificultades para acceder al mundo laboral. Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios a la hora de acceder a las viviendas protegidas y a las residencias públicas. Tutela institucional. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Esta delegación, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y lo que hace es coordinar e impulsar las acciones que realicen sobre dicha materia, trabajando en colaboración con las demás administraciones. El titular de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer está legitimado, es decir, tiene derecho a poder acceder a los órganos jurisdiccionales para defender los derechos y los intereses tutelados en esta ley, en colaboración y coordinación con las demás administraciones públicas. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, órgano también colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que le corresponde un asesoramiento, una evaluación, una colaboración institucional, una elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Estos informes, estudios, propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios. Los datos en dichos informes deberán de ver de forma desgranada por sexo, es decir, separada por sexo femenino o masculino. El observatorio tiene que remitir al Gobierno y a las comunidades autónomas de forma anual un informe sobre la evolución de la violencia de género, los tipos penales que se han aplicado y la efectividad, si han sido efectivas o no las medidas que se hayan acordado. El informe tiene que destacar las necesidades de reforma legal, con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección puedan asegurar un máximo nivel de tutela de protección para las mujeres. En torno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Gobierno establece unidades especializadas en torno a la violencia de género y un control en la ejecución de las medidas judiciales. Habrá de tener en cuenta la actuación de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que cuenta con un protocolo de actuación y de coordinación con los órganos judiciales, y deberán elaborar planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad.